bienvenido aquí por este espacio donde podemos conversar este tema en este capítulo especial sobre las adicciones y cómo se supera y cómo es ese proceso de superación. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches ante todo. Agradeciendo por la oportunidad y también la invitación por la cual pues se me hace muy importante poder dar un poco de mis conocimientos, más que todo sobre la experiencia como adicto y también de la forma y la manera como él ha venido superando durante todo este tiempo. Tratando siempre de encontrar pues la forma de que es algo completamente inapropiado y algo absurdo porque no existe absolutamente nada bueno ni positivo detrás del consumo de ninguna sustancia, sino más bien existe una pérdida de tiempo, problemas, situaciones que se van desarrollando, pues que con el transcurrir del tiempo, aunque parezca fácil, pero ya no es fácil superarla porque ya existe una adaptación tanto orgánica como corporal, que de una u otra manera, pues el cuerpo y la mente con el tiempo pide la sustancia. Ya llega un momento en que ya no existe otra forma u otra manera que no pensar en la sustancia predilecta, no tener las horas apropiadas en las cuales ya nos hemos venido acostumbrando durante el tiempo que se lo ha venido haciendo. Entonces, cuando en algún momento determinado vemos o vi que la situación ya se había ido muy fuera de lo normal, pues ya no podía dar marcha atrás. Entonces fueron demasiadas situaciones que se tuvieron que dar y poder encontrar de una u otra manera la forma de querer salir, de que poderla superar, pero solamente fue el tiempo en que entregué mi vida a la voluntad de Dios para que fuera a ser Él el que fuera el que intercediera directamente, porque ya por mi propia fuerza física o por mi pensamiento ya no podía, ya fue algo que de una u otra manera pues había sacado de todo lo que es la parte de mi conciencia, de todo lo que es la parte de mi estado mental, donde no podía buscar una buena alternativa ni ninguna posibilidad, porque todo estaba involucrado bajo también la forma antisocial en que uno se va desarrollando, en la manera en cómo ya se miente, ya se engaña, ya se estafa, ya se busca la forma y la manera inapropiada de poder obtener dinero que beneficie el consumo y que de una u otra manera fue prácticamente la denigración o el final de una imagen que al principio, pues más que todo dentro de lo que es la infancia y la adolescencia y parte de la juventud, pues fue algo diferente, ¿no? Porque ya la juventud pues prácticamente fue perdiendo porque de una u otra manera pues el consumo en mí fue desde muy temprana edad y lamentablemente ya no existían esos valores o esos principios con los cuales fui formado en algún momento y todo prácticamente se fue arruinando. Claro, bueno, como conocemos, David, que nos acompaña en esta ocasión, también es profesional clínico, ¿no? Entonces, a mí me surge una curiosidad en este episodio, en este podcast, el cómo una persona que estuvo en este proceso de las adicciones, ahora es un especialista también en la salud mental. ¿Cómo pasó de ese punto al punto actual en donde se encuentra? Pues primero, sinceramente lo tomé como una forma o una manera de cumplir un ofrecimiento que yo le hice a Dios en mi tratamiento. En mi proceso de recuperación, pues en el momento de estar interno en un CETAC, fue una parte donde yo le prometí a Dios pues que iba a trabajar muchos años dentro de lo que es los centros de adicciones, pero todavía no estaba definida mi función ni mi labor. Fue a medida que va transcurriendo el tiempo que me da el interés de conocer por ver la manera de cómo las personas podían expresar los sentimientos encontrados o la tristeza, muchas de las veces la ansiedad en el momento de tener ganas de consumir y que de esa manera se podía superar. Entonces fue entrando en mí la curiosidad y fui adentrando dentro de todo lo que es el trabajo dentro de una institución también como una clínica, entonces hasta que llegó ya en mí el convencimiento de que ya no era el abogado que quise ser algún día, sino más bien el profesional que iba a ayudar a muchas personas a tener esa liberación de la cual muchas de las veces también ya la había experimentado, porque todo lo que venía viviendo lo venía reprimiendo, pero nunca tenía valor de poder compartir o de poder expresar las molestias, los resentimientos, los conflictos que tenía internamente y eso fue prácticamente lo que a mí me impulsó al darme cuenta que era un profesional de mucha valía y muy importante en la actualidad, pues un psicólogo clínico en un CETAC es fundamental
porque pesa mucho el compromiso y la responsabilidad sobre los demás usuarios en que ellos puedan encontrar la libertad, porque la libertad de las expresiones es una parte hasta bíblica, porque la Biblia dice que solamente la verdad te hará libre. Pero muchas de las veces en una adicción todo tratamos de ocultar, todo tratamos de esconder, tratamos de reprimir creyendo que podemos manejar absolutamente todo esto, pero fue algo que con el tiempo pude llegarme a convencer de que no era la idea o la forma de cómo había tenido toda esta parte de mi vida como algo oculto o como algo oscuro en lo cual pues no podía seguir, ¿no? Entonces esa fue una parte muy fundamental y de ahí viene la decisión de poder ser parte de una institución, pero con lo que yo le había ofrecido a Dios y con lo que ya me estaban haciendo en mi interior de ser un psicólogo clínico para poder también dar dentro de mi propia experiencia de cómo nos vamos recuperando sin necesidad de poder obtener recaídas ni más fracasos, porque pude ver en otras personas que las recaídas son demasiado fuertes y que lamentablemente muchas veces la persona que sale de un centro de rehabilitación cuando recae no regresa. Una porque puede fallecer, porque puede dejar de existir y otra porque la familia ya no le va a dar la misma oportunidad que tuvo y he podido palpar cómo muchas personas después que tuvieron un internamiento recayeron y no volvieron nuevamente a ser parte de un setup, pues lamentablemente se han quedado deambulando en las calles del Ecuador, donde de una u otra manera, pues una situación también de convencerme de que la adicción solamente lleva a la denigración, al abandono, a la parte de perder todo lo que son los juicios y los valores y de una u otra manera quedar como una persona fuera de una realidad, que no es simple y llanamente que ver a una persona que está fuera de sus facultades mentales, que deambula por las calles, que no importa si está sucio, cómo se encuentra vestido. O sea, ya hay una parte completamente deteriorada del área cognitiva del ser humano donde no sabemos ni para dónde vamos ni para dónde nos dirigimos. Claro, me imagino que esas anécdotas, esas lecciones de vida que usted los vivió, en un punto los logró, bueno, ahora como psicólogo clínico, también toma en cuenta para enseñarles a estas personas que están en el tratamiento. Y de ahí viene una pregunta, una duda que tengo. ¿Alguna vez una de estas personas que está en el tratamiento se le acercó a decirle que se siente que es imposible salir de esta adicción y sin conocer su pasado? ¿Usted o cómo maneja el tema de las anécdotas o les dice francamente o directamente, yo pasé por esto, yo sé que es difícil, yo sé que a ratos el cuerpo mismo lo necesita de seguir en este tema de adicciones, pero hay un camino que lo logras? Sí. Cómo es en ese aspecto? O sea, ¿cómo usted les comunica, decirles sí, es posible? Y soy una evidencia de ello. Ya. Existen partes fundamentales dentro de lo que es el proceso de recuperación, dentro de lo que es el trabajo. Uno como psicólogo, otro como vivencial y otro para poder dar a conocer la realidad de lo que uno vivió dentro de una adicción, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la parte de la psicología profesionalmente, se puede hablar de las alteraciones mentales, la forma física, que existen enfermedades que también son asociadas al consumo. Entonces, muchas de las veces las personas justifican pensando que la tuberculosis es una enfermedad que solamente puede venir por una infección o por alguna bacteria o por algo que puede venir de fuera del organismo, pero también es una parte que tienen que tener conocimiento, que es una asociación que tiene la tuberculosis, el VIH con las drogas. ¿Por qué? Porque el deterioro físico que se va desarrollando en medida que va transcurriendo el tiempo, el ser humano pierde todo lo que es sus partes físicas, su masa muscular. Entonces, la persona que consume base o cocaína no duerme, no come, se debilita y de una u otra manera, con el transcurrir del tiempo, duerme en la calle, recibe el sol, recibe la lluvia. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que va ocasionando? El deterioro mental, el deterioro pulmonar. Entonces, existe que la mínima enfermedad que tenga la posibilidad de poder entrar en un sistema inmunológico completamente indefenso, va a adquirir esa persona cualquier enfermedad. Las personas que son portadoras de VIH muchas de las veces vienen del consumo de droga porque tienen relaciones sexuales con todo el mundo sin saber ni con quién, ni a qué hora, ni cuándo, ni dónde. Lo único que busca es prostituirse, obtener dinero para el beneficio del consumo. Entonces ahí hay un sinnúmero de enfermedades que se pueden traer por medio de esta situación. Entonces,
Cuando ya esa parte pasa de la situación ya científico-profesional, viene la parte vivencial y el programa de Narcóticos Anónimos habla por identificación. Entonces nosotros tenemos un programa de Narcóticos Anónimos que lo escribió un adicto, para los adictos. Entonces ahí encontramos la identificación de que yo viví la experiencia que vivió el compañero vivió la experiencia que yo viví. Entonces ahí ya nos salimos de la parte del psicólogo clínico y hablamos Lo entre adictos, vivencial. lo vivencial. Y cuando nos encontramos con ellos, pues muchos pacientes se van a encontrar que el que supuestamente vieron como el psicólogo o el profesional también fue adicto, pero que ahora tiene 21 años de recuperación. Entonces, eso muchas de las veces ha sido una motivación porque por lo general más del 90% de las personas que entran por consumo de cualquier sustancia a un centro de rehabilitación llegan sin esperanza ninguna. Entonces, ¿qué es lo que se trata de encontrar? De que ellos vean que sí existe la posibilidad, de que sí existe la alternativa y uno de los puntos fundamentales es nuevamente recuperar o restablecerse dentro de su área espiritual porque la parte fundamental del ser humano, de los que somos creyentes, es Dios. Claro, o sea, básicamente también lo trabajan con lo que es la empatía, de decir, sabes que yo pasé por esto, sé cómo tienes que pasarlo, sé cómo se te puede ayudar. O sea, estamos hablando que son personas que han vivido lo mismo, tienen sus altos y bajos, ¿no? Conocen sus anécdotas y saben cómo es este proceso de salir de las adicciones. Y a la vez, o sea, les dicen, yo puedo entenderte. O sea, básicamente yo un poco sé de la psicología, pero yo como persona dijera, ¿no? Cuando hay un problema X, me gustaría que haya alguien que me pueda entender. Imagino que eso también buscan en el tema de adicciones. Necesitamos una persona que diga, sabes qué, yo te puedo entender porque yo también pasé por este proceso y ahora estoy aquí para ayudarte. Así es. Muchas de las veces el usuario entra en estado de ansiedad, llega el síndrome de abstinencia y el usuario tiene que nuevamente sentir ganas de consumir. El usuario nuevamente va a tener alucinaciones, puede tener delirio por las ganas de consumir, lo que llamamos comúnmente el síndrome de abstinencia. Cuando todo esto pasa, nosotros tenemos que optar las mejores medidas y las mejores formas de poder llegar al paciente y una de las formas de poder llegar a ellos es decir, yo te entiendo, yo comprendo la situación de la que tú estás viviendo porque yo también fui adicto igual que ti, también estuve interno, también creía que no tenía oportunidades ni posibilidades para salir de una adicción, pero con el transcurrir del tiempo y gracias a Dios pude salir de ello. Entonces, para muchos ha sido unas palabras de aliento o ha sido algo muy aliciente porque es tan fuerte la adicción que también te saca dentro de tu vínculo familiar y social y la persona piensa que se ha quedado sola. Entonces, cuando ellos encuentran esa palabra de tú sí puedes, yo te entiendo, yo te comprendo, entonces viene a ser como una parte de una motivación porque la mayor parte de los adictos vienen ya prácticamente de la calle. Entonces ya no hay ese familiar que lo saluda, esa clase social que le dice hola, ¿cómo está? Entonces, mientras esto más transcurre, más las personas se refugian en las drogas porque se van aislando poco a poco por toda la situación que se va desarrollando. Entonces, cuando esto se va desarrollando, pues ya no hay quien nos escuche, quien nos atienda, en quien encontrar una palabra de aliento o quien pueda dialogar con la persona porque también existe la estigmatización de las demás personas donde solamente tenemos un nombre, un sello de que el adicto no entiende, de que el adicto es un delincuente, de que el adicto no es malo, pero detrás de una persona adicta cuando está en recuperación, nadie lo puede comparar que nadie, porque primero son personas que restablecen bien sus valores, sus principios, sus sentimientos y son personas que pueden servir mucho más. Un adicto en recuperación puede servir más que 10 de los que comúnmente están en un estado mental normal. A ver, eso está interesante. ¿Cómo es ese dato? O sea, a mí me dejó La, ahorita la productividad mental que ya la persona deja de ser la parte negativa para poder producir, para consumir las drogas, esa parte mental viene a ser beneficiosa y la comienzas a producir en estudios, en trabajo, en servir, en ayudar. O sea, en muchas ocasiones no te alcanza el tiempo porque puedes hacer muchas cosas. Donde se va a encontrar un adicto en recuperación bien fundamentado, con buenas bases, ese adicto es súper productivo. Ese adicto
tiene el trabajo, busca otro, busca la forma y la manera, no hay un problema económico, no hay una falta de trabajo, porque si es de venderte un ambiental te lo vende, si es venderte una piedra te la vende. Claro, o sea, las destrezas que fueron desarrollando por el tema de adicción, por buscar estas sustancias, aplicarlas a lo bueno. Yo ya he dicho eso, ¿no? A veces vemos en estos programas de las series de los traficantes y demás, que tienen un ingenio para saber cómo hacen las cosas. Y yo pensaba que eso era solo pensamiento propio, ¿no? Decir, ah, bueno, son pilas para eso, ¿por qué no son pilas para hacer otras cosas? Pero bueno, vamos viendo que el dato científico también va guiado a ese punto, ¿no? O sea, la persona supo cómo manejarse su vida en las adicciones, supo cómo sobrevivir. Entonces, obviamente esa capacidad mental para sacarla, sea ya pasado el proceso, esta persona puede lograr muchas cosas, o sea, puede ser, ¿cómo es? Polifuncional. Excelente. Puede ser una persona que puede cumplir muchas funciones al mismo tiempo. Dentro de los procesos de recuperación hay abogados, dentro de la recuperación hay ingenieros, hay arquitectos, pero ellos antes de llegar a la profesión tuvieron que buscar la forma y la manera de poder trabajar honradamente para poder sostener a su hogar, para mantener a su esposa, para mantener a sus hijos, para mantenerse a sí mismos, para ayudar de cualquier manera a los padres, a la familia, y nunca encontraron ningún obstáculo porque esas habilidades, esas capacidades que tenían escondidas por medio de la adicción vuelven a salir. Y esa persona es demasiado inteligente. Por eso hay grandes ejemplos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a una persona que siempre me llamó la atención, como fue el señor Pablo, Pablo Aníbal Vela, que él ya falleció. Ya él fue uno de los mejores periodistas deportivos que tuvo el Ecuador y tuve la oportunidad de verlo en sus condiciones de adicto, pero también tuve la oportunidad de verlo cuando estuvo en recuperación. Volvió a recuperar su estatus periodístico, volvió a recuperar su imagen y fue una persona que se desenvolvió y se desarrolló bien en el medio social y prácticamente fue alguien que supo conocer realmente ¿cómo te explico? La forma beneficiosa de todo lo que sirve dejar de consumir. Y como él, muchos, porque yo tengo conocimiento de muchas personas, como vuelvo y repito, conozco en la actualidad abogados que son jueces de la niñez y la adolescencia, que han sido adictos en recuperación, Son excelentes profesionales. abogados penalistas, arquitectos, periodistas, hay varios que a veces muchos no lo saben, pero en el medio nosotros sí lo conocemos, porque nos hemos encontrado en algún medio de comunicación o en algún programa de narcóticos anónimos. Entonces, cuando nos encontramos ahí, te vas a encontrar con mucha gente que nunca te imaginaste. Porque bien en él solamente su personalidad, su imagen, su profesión, la capacidad que tiene, pero nadie sabe de dónde viene. Claro. Y mire que esto rompe totalmente el esquema de cómo se ve a las personas en este proceso. Bueno, cuando una persona ve a alguien que es adicto, dice, este no tiene futuro, este se dañó la vida, se hundió para siempre. Pero si sigue el proceso adecuado, o sea, y va con ese enfoque de decir, mira, tú eres capaz para sobrevivir estando en esa situación. Ahora imagínate, sano, por un buen camino, puedes llegar a cumplir cosas que ni él mismo se imagina y a veces hasta que la misma familia no llega a tener ese, esa fe, se podría decir, por la persona, porque dicen, ya sabes que estás perdido, ya para qué te vamos a estar ayudando y demás, pero me imagino que estas anécdotas, estas vivencias también se les comunica a las personas que están en tratamiento, decirles, Hay, mira, tú eres capaz de hacer muchas cosas más. hay algo que parece mentira, pero que parece increíble, pero que es real. Muchas de las veces los primeros que pierden la fe y la esperanza cuando la persona es adicta es la familia. Wow. Entonces, muchas de las veces los primeros que pierden la fe, son los primeros los que pierden la esperanza, porque supuestamente dicen, ya me cansé,
Ya busqué miles de formas, de maneras para que él se recupere, ya busqué miles de formas y de maneras para que él pueda salir adelante. No fue la formación la que yo le di, no fue lo que yo quise, pero muchas de las veces no es lo que uno quiere, sino las circunstancias en la vida la que se te presenta. Pero esa es la parte fundamental, al menos en mi parecer, de que debe de existir una base dentro del pensamiento de todo ser humano, que cuando te recupera o cuando estás en el proceso de recuperación, ya no importa quién esté o quién no esté a tu lado. Lo que tienes que tener es una muy buena base personal de lo que quieres hacer y lo que quieres alcanzar. O sea, ya, ya estamos en una edad donde ya no somos el hijo de papito ni mamita. Claro, Ya perdimos toda la credibilidad, ya perdimos todas las oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar por nuestra propia forma y manera la superación. Entonces ya no puedo esperar del que crea o el que no crea. Simple y llanamente yo tengo propuesto mi objetivo, yo sé cuál es mi meta y a ella yo tengo que llegar. claro, porque bueno, he conocido a veces historias de muchos que dicen, no, es que cuando están en este proceso del tratamiento contra las adicciones, dicen, yo esto lo estoy haciendo por mi familia, por mi madre, por mis hijos, comienzan, o sea, a darle prioridad a la familia para decir que van a sanar, pero otros han dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo familia. Yo básicamente estoy solo, a mí me encontraron en la calle y estoy en este proceso de mejorar y estoy mejorando. O sea, podemos ver que hay ambos panoramas, ¿no? O sea, la persona adicta, cuando se dice a sí mismo, sabes que yo quiero salir de esto, y trata de salir, o sea, mira el pasado atrás, por decir, dónde estuve, cómo dormía, cómo pasaba, cuáles eran mis amistades, qué llegaba a hacer bajo estas sustancias, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Muchos dicen, sabes que a mí me encantaría tener una familia. Me encantaría tener una familia y eso es algo que sorprende porque dice, mira, pasó tantas cosas y va a ser una persona que va a tener que contar. Va a ser una persona que diga, sabes que yo sé lo que es superar. Más que todo en este punto para mí fue muy básico poderlo, inclusive poderlo analizar antes de llegar a la profesión y después en la profesión. Porque dentro de lo que es la parte de la psicología clínica, siempre el psicólogo dice que la red de apoyo familiar es muy importante. En cambio, yo a mí mismo me digo que la red de apoyo no va a ser mi familia. ¿Por qué? Porque si yo no encuentro a mi familia, como ya lo dije antes, yo no puedo esperar que mi familia esté para yo seguirme recuperando. Un proceso de recuperación tampoco lo puedo hacer por mi madre, por mi esposa, por nadie. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios no quiera, ya no estén ellos, como pierdo por quien yo hice mi recuperación, me puede traer consecuencias. Entonces, esta parte para mí fue muy fundamental. Y eso es lo que yo siempre incito al usuario, al paciente. Nunca esperes del que no esté, porque la vida tiene que enseñarte de que realmente tú eres capaz de poder alcanzar lo que tú quieres. Así estés con tu mujer, no estés con tu mujer, estés con tu madre, no estés con tu padre, estés con tu padre o no estés con tu padre. ¿Por qué? Porque soy yo el que, o somos nosotros los que vamos a tener que ver hacia adelante de qué es lo que vamos a hacer hoy para nuestro futuro, ¿no? Claro, correcto. Entonces, yo no puedo esperar que porque mi familia es la red de apoyo y si mi familia no está, yo no voy a funcionar, no. O sea, eso yo me lo planteé siempre y lo sigo planteando. Y esa es una de las formas que para mí me ha funcionado mucho la recuperación. Entonces, hay una parte inclusive de la literatura que dice Narcóticos Anónimos que nosotros tenemos que seguir nuestra recuperación con o sin. Con o sin habla después o familia. Oye, entonces, eso es cuando yo logro entender que también es una parte de romper las dependencias emocionales, sentimentales, porque a veces queremos, aunque no podemos ya estar con una persona, pero queremos seguir con ella porque dependemos prácticamente de ella. Claro, y imagino que muchos buscan eso como pretexto. Básicamente lo que nombraba recién nomás, ¿no? Dicen, lo hago por ejemplo, ¿no? Por mi madre. Y lamentablemente por cuestiones de la vida la madre se separa, o sea, deja de existir.
y él dice, bueno, voy a recargar las drogas porque ya no tengo mi pilar. Entonces, básicamente el fuerte como tal lo que se impulsa es de que la persona sea su propio pilar, o sea, que lo haga por él mismo, sea como lo dijo, haya o no haya, que no tenga dependencias para poder continuar con su recuperación. Y siempre para mí la parte fundamental, ni siquiera lo digo categóricamente, no es ni mi familia. La parte fundamental en mí es Dios y yo, porque yo puedo funcionar por medio de Dios y me puedo dirigir por medio de Él. Y si yo no funciono por mí mismo, yo no puedo funcionar por otras personas. Entonces esa es una parte que muchas de las veces cuando yo consumía a mí me decían, pero cree cree en Dios, pídele a Dios. Pero nunca me dijeron cree en Dios y cree en ti mismo. Hasta que tuve que aprender que tenía que creer en Dios y creer en mí mismo para poder despertar todas esas habilidades y esas capacidades que vienen escondidas o que se vienen perdiendo por medio del consumo. Entonces, cuando pude lograr entender que yo sí podía por mi propia cuenta, entonces son las cosas que de una u otra manera impulsan cada día a continuar dentro del proceso y ya no existe absolutamente ninguna justificación actualmente para volver a consumir. Porque la vida no es que deja de ser vida, la vida sigue siendo la vida. La única diferencia es que ya no me drogo. La única diferencia es que la gente ya no se droga, pero seguimos perdiendo familiares, seguimos teniendo problemas económicos, seguimos teniendo divorcios, seguimos teniendo problemas, pero la vida sin droga es mucho mejor. Claro, dicen que cuando uno se mete esto de las drogas, la vida se esfuma. O sea, la persona deja de vivir, es como que entra en una etapa, en un trance fuera de lo que es la vida, o sea, lo que se puede decir por vivir, ¿no? O sea, nosotros venimos acá al tema de compartir experiencias, de ganar momentos, de vivir altos y bajos. Y cuando uno entra en este tema de adicciones, lo pierde todo en ese momento. O sea, deja de vivir. Esto ustedes dentro de la psicología, ¿cómo les tratan de explicar para que digan, mira, estás dejando de vivir quizás etapas muy buenas de tu vida? O sea, para sentirte vivo, para decir, ¿sabes qué? Hice esto, logré esto y todo ese tiempo que obviamente ellos no lo creo que ni lo sienten, no son conscientes de todo el tiempo que pasa durante esa etapa de la adicción. Entonces, ¿cómo les hacen entender, mira, eres capaz de volver a la vida? O sea, de un lugar del río, se puede decir, del río de la vida, tú estás estancado ahí en un pequeño charco y no te das cuenta de lo que puedes llegar a hacer. O sea, como me estaba comentando, la vida va a seguir. Obviamente uno deja de estar en ese charco, deja de estar estancado y comienza a fluir. Esto como habrá personas que se resistan por el tema de adicción o por la dependencia a estas sustancias, que digan, sabes que no, yo no quiero, prefiero mil veces estar ahí porque me siento seguro. Y hay tantas cosas en la vida que pueden realizar y se cohíben. O sea, ¿cómo les hacen entender? En medida que va pasando el proceso, también se van abriendo muchas posibilidades de poder ver, por ejemplo, dentro de las actividades que se desarrollan. Hay muchas prácticas, por ejemplo, de lo que es aprender algo diferente, aprender a hacer pan o jugar un buen partido de fútbol. Jugar ajedrez, por ejemplo, es algo que yo lo aprendí desde niño y dejé de hacerlo mucho tiempo. Estuve con muchas posibilidades de ser un competidor a nivel internacional, pero fracasé, porque en la escuela y en el colegio fui uno de los mejores. Terminé siendo uno de los peores. Cuando todo esto va pasando y uno va aprendiendo, entonces ahí va viendo la realidad de lo que se puede hacer. Entonces, cuando la persona está dentro del consumo de droga, simple y llanamente dice, yo no puedo hacer eso, porque vivimos bajo una limitación de que aquí estoy, aquí me quedo. Entonces no me muevo ni para atrás ni Una para zona de adelante. confort. Exacto. Entonces no quiero salir de mi zona de confort porque me siento bien, pero no estoy analizando y viendo el perjuicio que me estoy haciendo. Entonces cuando ya llego al centro de rehabilitación, muchas de las veces hay personas en las cuales también yo pensé que mi área mental o por mi parte cognitiva yo no la iba a recuperar, porque no podía aprenderme ni una línea de un libro. Pero cuando vino mi terapeuta y me dijo, lee de dos líneas en dos líneas, cuando llegues a un párrafo, lo vuelve a repetir el mismo párrafo y vas a ver
que cuando cojas la práctica nuevamente vas a aprender a empezar a memorizar. Y al principio yo lo veía como algo imposible. Cuando ya comencé a poner en práctica, entonces comencé a darme cuenta que solamente era como de recuperar el juego, como cuando un futbolista deja de jugar un determinado tiempo y pierde el ritmo. Volver a Y entrenar. vuelve a entrenar, recuperar su parte afectada y todo. Entonces cuando uno vuelve nuevamente a la práctica y se te va viendo, si vas viendo los resultados, se te va viendo que realmente sí puede, entonces eso te va entusiasmando. Entonces cuando ellos llegan a los centros de rehabilitación y encuentran cosas completamente diferentes, entonces ya pueden hacer un pan y dices, tú sí puedo hacer un pan. Han sido buenos futbolistas y han dejado de jugar 15 años, 20 años, porque en esta trayectoria también te vas a encontrar con muchas personas que han sido personajes públicos, que han sido futbolistas internacionales, y uno no lo sabe. Entonces cuando ellos van diciendo, no, si yo jugué en Barcelona, yo jugué en el AUCA, jugué en la Liga, y no, yo ya no puedo jugar porque ya estoy viejo, ya estoy acabado. Pero cuando nuevamente vuelven a recuperar su parte física y parte de su habilidad, entonces comienzan a jugar y dicen, no, pues todavía puedo. Entonces eso comienza a fluir en medida que va transcurriendo el tiempo y te va dando más inquietudes. Entonces, ¿cómo? Ya puedo jugar fútbol, ya puedo hacer pan, ya puedo hacer un desinfectante, ya puedo preparar un jabón líquido, ya puedo hacer esto. Entonces ellos ya se van creando una idea que son inclusive parte de la salida económica para poder empezar. Hay personas que llegan han estado en tercer año de universidad y hay profesionales también que están en los centros de rehabilitación. Y a pesar de ellos piensan que todo está perdido. Entonces, cuando nuevamente vuelven a recuperar su estabilidad mental, su equilibrio y vuelven a analizar bien las cosas, entonces cogen un impulso y una vez que cogieron el impulso nadie los detiene. Ah, ya, claro. Pero ahora se me viene a la mente, ¿no? Que alguien ya esté con ese, por decir, ese poderío de salir adelante, no llegan a darles este tema de los perjuicios, de decir, bueno, eh, la gente quizás me conoció adicto y ahora que quiero salir adelante no va a estar ese perjuicio de que la gente me va a estar señalando y decir, no, no lo contrates a él porque él es un drogadicto. Él no va a ir al trabajo, no. Imagino que muchos también pasan por esta etapa y que lamentablemente hay gente en la sociedad que no se da cuenta que también llega a ser un mal, ¿no? O sea, decirles, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero hay otros que dicen, no, 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 yo te conozco como eres. O sea, les quitan la fe de decir, sabes que sí, tú puedes, o sea, de apoyarles, de decir, sabes que los discriminan por su pasado, decir, no, tú eras alcohólico, tú eras adicto, no quiero gente así en mi empresa, no quiero gente así en mi local. ¿Ha pasado algunas veces? Pasa siempre porque lamentablemente la recuperación no es para todos. ¿No? El deseo de muchas de las veces de las personas quererse recuperar no los llegan a cumplir todo. Y detrás de todo esto sí existe lo que es la parte de la envidia, los celos. Entonces cuando ven que te vas superando, siempre te van a hacer acuerdo de tu pasado, pero eso es algo que yo lo trabajé bien, ¿no? Lo trabajé bien y y siempre estuve muy consciente de que todo lo que algún momento había hecho, pues en algún momento determinado alguien me iba a cuestionar o a señalar, pero estuve preparado para ello, porque sí he recibido críticas. Sí he recibido crítica, he recibido cuestionamiento y cosas que sí han sido verdad, cosas que tampoco han sido verdad porque tampoco he sido perfecto. Claro, como todo También me he humano se tiene equivocado. sus errores. Pero cuando muchas de las veces esto se da, es cuando más te recuerdan del pasado, pero es para lo que uno tiene que estar preparado. Entonces, esta situación es como parte de la vida. Por ejemplo, viene un político, se lanza la candidatura de político y ahí se encargan de escarbarle toda su vida. Claro, eso, meterse en una vida Ya. política Entonces, es totalmente público desde que nace hasta que ya. lo Entonces, conoce. viene ahí. Viene la otra parte que hay muchas personas que quieren llegar donde tú has llegado, pero no han estudiado. Así de fácil. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, hay personas que vienen detrás, por ejemplo, de los que estamos en recuperación y han querido ser trabajadores de un centro de rehabilitación, pero no se han preparado. ¿Cómo quieren llegar? Entonces, ahí viene el problema, porque yo empecé siendo el conserje, el terapista vivencial, el capturador, el psicólogo, el director técnico, representante legal, porque también tuve la oportunidad de dirigir una clínica.
pero los demás no lo han podido hacer porque simplemente les faltó el título en el cual yo sí me dediqué a estudiar. Entonces hay una situación que todo eso va a afectar a las demás personas y cuando ya ven que tú vas avanzando, que estás en otro nivel superior, pues siempre te van a decir, no, si fuiste así o fuiste todo el otro, pero uno siempre tiene que estar preparado de ello porque es parte también de la vida. Claro, es que ahí entra la parte fundamental de la parte de lo que conversábamos anteriormente, de fortalecerse uno mismo, de Claro. creer en uno mismo. O sea, las críticas va a haber para toda clase de personas, sean o no sean adictos, ¿no? Pero el fortalecerse uno, el decir, ¿saben qué? Yo sé que voy a tener mis críticas por X personas, voy a tener el apoyo también de esas personas, pero depende de mí si hago caso a lo que me dicen o sigo yo en pie, seguir adelante y busco lo que quiero, ¿no? O sea, en este punto decir, hay profesionales, sí, que logran salir de eso y ahora, aunque el medio no los conozca, pero ellos son de renombre. Es decir, mira, ¿dónde está esta persona? Pero obviamente la gente sí que no ha tenido envidia, no lo va a juzgar. De hecho, lo va a felicitar, decir, este es un ejemplo de superación. Y imagino que esto también les llegan a compartir a los pacientes para que ellos tomen como que impulso, decir, no soy el único que está pasando esto. Porque a veces imagino que también se toman eso como que a personal, de decir, no, es que quizás él puede porque tiene tal medio que pudo salir adelante. Pero de vuelta, que diga alguien, yo no tengo nada, yo soy de la calle, ¿cómo voy a lograr lo que él logró? O sea, imagino que también en ese proceso de tratamiento les ayudan a que crean mucho más en ellos, sea la condición que sea, y salgan adelante. Eso siempre se da, porque como ya creo que lo manifesté antes, pues las personas cuando llegan a los centros de rehabilitación llegan completamente perdidos de todo. Entonces cuando ellos dicen, bueno, ¿y cómo yo puedo ser profesional si yo soy adicto? Le digo, yo empecé un día igual que ti. Abriste los libros Si y... tú, si tú no tienes dinero, yo tampoco tenía. Existen posibilidades de trabajar y fue la que busqué. Entonces ahí le digo, a mí no me dio vergüenza barrer las calles de Machala, ser guardián de un almacén, ser conserje de un almacén. O sea, ahí ya perdí la vergüenza del trabajo porque yo me idealicé y me formé una meta a corto plazo de que yo tenía que ser profesional para ya no barrer las calles y para ya no ser conserje de un almacén. ¿Por qué? No porque el trabajo denigra al ser humano, sino porque quería estar en un nivel muy superior al que un día estuve. Entonces, todo lo que fueron mis ideas y mis pensamientos, pues con el tiempo se formaron, porque yo dije, algún día voy a estar dando clases, he dado clases. Algún día voy a trabajar en una clínica, algún día solamente voy a estar firmando, voy a estar haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces, todo lo que prácticamente uno se va idealizando es lo que se va formando en medida que va transcurriendo el tiempo, pero la única clave del éxito de todo esto es no volver a consumir. Entonces, esa es la parte fundamental porque también es una situación de que no puedes creer que porque vas alcanzando lo que tú has querido o has llegado más allá de donde tú te habías imaginado, pero no por ello puedo volver a tener la idea de que puedo volverme a drogar, porque la adicción es una enfermedad progresiva y una vez que comenzamos a consumir con mayor fuerza y mucho más aún cuando ya hemos estado abstinentes por un determinado tiempo, nuevamente vuelve a nacer ese deseo de consumir en el cual ya no te vas a poder parar. Entonces viene lo que es la parte de la obsesión, que es la idea fija del consumo, y la compulsión, que ya es el desarrollo de la enfermedad. Y una vez que probaste, ahí sí ya no hay quien te pare. Esa es la Claro, realidad de un adicto. claro, muy... Yo ya me he quedado sorprendido porque son datos que uno quizás desconoce. Yo personalmente desconozco mucho de este mundo de las adicciones y me ha parecido súper increíble todas estas cosas que nos ha relatado en el tema, obviamente por vivencias, como lo dijo, en el tema de vivencias, en el tema personal, en el tema científico. Entonces, lo que a mí me gustaría es, usted, una frase que usted lo identifique y diga, esta frase la quiero compartir para futuros pacientes, o de hecho, habrá familias que nos van a estar visualizando, que estén tal vez con algún problema de algún familiar. ¿Usted qué les podría decir? O sea,
desde el punto, porque hemos tratado de que la persona de que quiere superarse en el tema de adicciones, tiene que creer mucho en él, pero habrá familias que quizás tengan esa preocupación. ¿Qué les podría compartir a estas personas? Yo más que todo no le compartiría tanto a la familia, yo más bien le compartiría a la adicto. Todas las personas, desde que nosotros vamos desarrollando y vamos obteniendo nuestro raciocinio, nosotros somos personas de sueño, somos personas de ilusiones, de esperanza. Entonces toda persona, por más que se haya drogado o se haya alcoholizado, pues nunca puede perder la realidad de su sueño. Porque una vez a mí me dijeron, todo lo que tú puedes, lo que pudiste querer tener en algún tiempo, tú todavía lo puedes querer, porque el único día que ya no puedes alcanzar nada es el día que ya te has muerto. Entonces, mientras hay vida y esperanza. Entonces, yo más bien le diría, no a la familia, sino al adicto, sigue creyendo en tu sueño y sigue creyendo en tu esperanza. Quien esté o quien no esté, es tu vida, es tu formación, es tu desarrollo, es tu bienestar. Es el que realmente te va a permitir vivir de la mejor manera y que algún día vuelvas a recuperar la confianza en las demás personas. Que si ahorita todo el mundo no confía en ti, no hay problema, recupérate que con el tiempo se gana todo. Claro, creo que eso fue lo mejor que se puede decir, ¿no? Y sé que para muchos también les va a llegar estas palabras. Es algo muy enriquecedor, de hecho, para poder conocer un poco más, de conocer de que se puede salir de estos problemas, de que no hay un imposible, que todo está en uno mismo, en creer, en darse esa fortaleza, como dicen, esa pequeña patadita que se necesita y obviamente, ¿no? Bajo también eh, la guía de nuestro Dios, ¿no? Entonces, le agradecemos sinceramente por compartirnos todas estas enseñanzas, todas estas anécdotas que ha sabido tener como persona, ¿no? Es increíble alguien con esta mentalidad de decir, estuve en tal situación y ahora como profesional estoy ayudando a demás personas que también lo necesitan y que pasaron por lo que, están pasando por lo que yo he pasado. Así que agradecemos, esperamos que nos sigan acompañando en otros episodios más y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.